Bueno, entonces no podemos olvidar que el propósito de una API es como servirle respaldo a la aplicación que está en el navegador allá en el lado del servidor. Vamos a intentar ilustrarlo un poquito aquí rápidamente en esta parte, porque recuerde lo siguiente. Partamos del hecho de que, digamos, este es el servidor, ¿cierto? Y acá está nuestro amigo el navegador. Pongamos esto así. Exacto. Aquí está mi servidor y aquí está mi navegador. En el argot de la programación web, esto se llama cliente. Para que no se confunda con el cliente que te compra el producto, ¿no? El cliente como el que consume los servicios de un servidor, ¿sí? Y se ilustra generalmente así, una flecha que depende de él, ¿cierto? Esto es lo que se llama la arquitectura cliente-servidor. Ahora, en una API, digamos que tú tienes, más bien aquí debajo, digamos que aquí está una aplicación con React. Y acá está tu API. Aquí en este servidor está tu API, ¿cierto? ¿Qué es lo que realmente sucede? Que cuando yo le mando, por ejemplo, a crear una tarea, aquí con esto, lo que hace es que manda una petición al servidor con los datos. Esa API debe ser capaz de entender esa petición, ¿cierto? Y obviamente no se va a quedar con ella en la memoria, tiene que mandarla a una base de datos. Entonces aquí viene el otro tema cruel, la base de datos. Y ahí es donde va a empezar ¿cómo es? El lloriqueo, el meollo del asunto. Entonces, para allá vamos, ¿cierto? Estamos creando la arquitectura. Esto es lo que hemos venido trabajando todo el curso. Ahorita estamos construyendo una API, pero tenemos que encontrar la manera de que esa API guarde los datos aquí o que cuando le pidan datos, los lea de ahí y los mande para allá. ¿Ya? Porque nosotros no podemos tener una base de datos en el navegador. O sí la podemos tener, acabamos de ver el local storage, pero está en ese navegador ahí, en ese computador. Te vas de ahí y se fue, ¿cierto? Necesitamos que, aunque te muevas a otro dispositivo, tú puedas realmente, desde cualquier lado, con conexión a internet, encontrar los datos allá. La idea es no persistir los datos en el local storage, sino en un servidor. ¿Ya? Hasta ahí se va entendiendo bien. Listo. Entonces, para ello, esta clase nos vamos a centrar en cómo es que vamos a construir el acceso a esa base de datos. ¿Cierto? Aquí vamos a usar, tenemos dos alternativas o quizás más, pero déjame pensar un momentico con cuál nos vamos. No, vamos a irnos con una fácil. Vamos a irnos con una fácil porque no la quiero complicar demasiado. Vamos a trabajar con SQLite. ¿Qué es SQLite? O sea, la base de datos la vamos a hacer en SQLite. SQLite es un motor de base de datos como cualquier otro, como SQL Server, como cualquier otro, pero pensado para, digamos, para ser liviano, pequeño, no base de datos enormes, aunque tiene un alcance bastante grande. De hecho, la base de datos es un solo archivo, que tú lo puedes simplemente copiar en un dispositivo, enviarlo por correo, es una sola cosita y ya. No necesita servidor, ¿sí? Pero es bastante potente. Y lo que aprendamos ahí, gran parte aplica a las otras que después podemos hacer algo más avanzado hacia allá. Entonces, para ello, lo primero que vamos a hacer es instalar, digamos, la compatibilidad con SQLite. Pero más allá de eso, tenemos que crear toda la forma de conexión con, con la base de datos, ¿cierto? Ahora que caigo en cuenta, vamos a cambiarle el nombre a esta carpeta, que no sea data, sino entities, que sean entidades. Y por lo tanto, cambiémosle aquí a data, pongámosle aquí entities y en tarea también entities, ¿cierto? Para que nos quede como que esa es la carpeta de entidades. De tal manera que creamos una carpeta nueva llamada data, donde vamos a gestionar la conexión a la base de datos. Entonces, lo primero que vamos a tener que hacer aquí en data es algo que se llama el contexto de la base de datos. Casi todo aquí con clase. Crea una clase y ya de ahí se hace todo. Lo vamos a llamar, llamémoslo to do context. El to do es por el tema de la aplicación que son tareas, ¿cierto? Y context porque es nuestro contexto. Listo. Mire que él aquí me está sugiriendo, esto ya es parte del Visual Studio, me está sugiriendo que no es data, sino entity, porque los últimos cambios que hice fue cambiarle esa palabra data por eso. Yo le doy escape y listo.
Entonces, lo primero que va a pasar acá es que yo le tengo que decir que esto depende, esto hereda de, bueno, esto es un concepto nuevo que no hemos trabajado, la herencia. Cuando yo tengo una clase, es como una categoría de cosas, como a ver, la forma más fácil de explicar eso, o como yo lo entendí en su momento, fue la siguiente. Imagínese usted por un momento que esto es un globo, pero ese globo se le sale el aire porque tiene ahí. Esto es un globito, ¿cierto? ¿Dónde está aquí el lapicito? Vamos a ponerle la mierda. Espere a ver. Este es el lápiz. Ahí está el globito, ¿cierto? Entonces, la pregunta es, ¿eso es un globo de cumpleaños o es un globo de qué? No, simplemente es un globo, ¿cierto? Clase globo. Esa es la clase globo. Ahora, digamos que esa es la clase. Pero yo estoy diciendo globo. Ahora, tengo dos cosas que puede tener ese globo, que son, espere que esto no es lo que va a hacer, que son atributos, ¿cierto? Entre ellos, por ejemplo, color, tamaño, resistencia, material, qué sé yo, no se me ocurre más nada por el momento, ¿sí? Y tengo otras cositas adicionales que son las acciones de ese globo. Que, por ejemplo, está inflar, está explotar, ¿cuál otro podríamos tener? Desinflar, digamos, desinflar, elevar, por decir algo, ¿sí? Entonces, si analizáis, eso es lo que hicimos acá con la tarea, tenemos atributos y acciones. Luego, esto es una clase, ¿cierto? La categoría tareas, pero la tarea concreta, este globo en particular, el rojo el borde con relleno verde. Ok. Y la cuerdita, bueno, aquí tenemos color, tamaño, pongámosle aquí longitud de la cuerda. Longitud, cuerda, ¿cierto? Entonces, claro, ya la clase es globo. ¿De qué defino yo de un globo? Defino el tamaño, el color, la resistencia, se puede inflar, los métodos, las acciones que se pueden realizar con él. Pero este globo en particular es de color verde. Bueno, aquí faltaría otra propiedad que se llame color del borde, ¿cierto? El tamaño, digamos que es mediano. La resistencia, digamos que es 100%. Pues dije, el material, látex. Y la longitud de la cuerda, no sé, 20 centímetros. Ahí estoy definiendo ya no la clase globo, sino este objeto en particular. ¿Sí? Ahora, yo puedo crear otros tipos de globos, ¿cierto? Como globo de cumpleaños, globo de no sé qué, ¿cierto? Entonces ya ahí la clase no es globo, sino globo de cumpleaños. Pero todos los globos, si es globo, tiene unos atributos básicos, como el color, el material, el tamaño, ¿cierto? Eso se llama herencia. Vamos a intentar explicarlo aquí. Yo voy a crear una clase que la llamé ToDoContest, pero ella hereda, y la herencia la pongo aquí en C# con 2 puntos, de una clase que se llama DBContext. Context. Ahora, esta vaina está chillando, porque estamos intentando, yo porque sé cómo se escribe, pero estoy intentando poner algo que Visual Studio dice, ¿y eso de dónde viene? Eso sucede por lo siguiente, que aquí es donde quiero llegar. Sucede porque para que esto lo reconozca yo tengo que venir aquí a instalar otra dependencia. Vamos a darle clic derecho en dependencia, luego administrar paquetes nuggets y le voy aquí donde dice examinar. Vamos a instalar una dependencia que se llama Entity Framework, así como se escribe aquí, Entity Framework. Seleccionamos esto, aquí vamos por la versión, yo creo que va por la 644, podemos dejar esa. Y le damos instalar, ¿cierto? Eso se tarda un ratico, vamos a aceptar. Y aquí te dirá, bueno, pero todavía sigue chillando. Claro, para quitarle ese chillido, le damos control punto. Y él me dice, bueno, ¿qué quiere? Acuérdate que allá era import, aquí se usa la palabra using. Con eso le estoy diciendo, importe el espacio de nombre System Data Entity. Ok, de acá de este paquete de Entity Framework Core,
espera un momentico que yo las embarré aquí. Un momentico. Vamos a devolvernos aquí al administrador de paquetes nuggets y vamos a desinstalar ese paquete. Porque instalé fue el Entity Framework y es el Entity Framework Core. Porque estamos con ASP.NET Core, ¿cierto? Entonces vamos a hacer lo mismo que intentamos hacer ahora, pero vamos a escribirlo bien. Entity Framework Core. Hazlo aquí. Microsoft Entity Framework Core. Por eso me pareció raro de la versión. Yo sabía que iba por la 7. Vamos a instalar la 6.016. La 7 es del otro. Acuérdense que cuando creamos el proyecto decía que si era .NET Core 6 o 7. Bueno, instalamos la 6. Entonces yo creo que podría trabajar, pero es mejor evitar inconvenientes. Vamos a instalar la última versión de la 6. Le vamos a instalar. Me di cuenta por qué, porque acá cuando hice el using me salió System Data Entity y yo sabía que ese no era el espacio de nombre. Ahora sí, le damos control punto, mire que aquí me dice using Microsoft Entity Framework Core. Ok. Y esto es como si lo hubiera dicho en JavaScript, import. ¿Ya? Ahora, mi clase ToDoContest tiene todos los atributos de DBContest. Por el solo hecho de haberle dicho, vea, esto que yo voy a construir, hereda de allá. ¿Sí? Hereda de allá. Listo. Por un lado. Entonces, una de las cosas que tiene una clase como esta es una propiedad de tipo dbSet. Un dbSet es como decirle, bueno, mi contexto va a tener una entidad que se llama, en este caso, tarea. ¿Sí? Y la entidad se llama tarea porque es una sola tarea, pero el contexto tiene realmente una lista de tareas, o sea que la entidad está en plural, en singular, y el nombre de la propiedad está en plural. Con esto le estoy diciendo que yo voy a tener una lista de tareas. ¿Sí? O un set, un conjunto. Set es conjunto, ¿cierto? Un diviset, un conjunto desde la base de datos que se llama tareas. Listo. Si te fijas, él hizo automáticamente la importación o el using de ToDoAPI Entity, que es el espacio de nombre donde está la entidad tarea. ¿Se ve ahí? Claro, ¿cierto? Bueno, muy bien. Eso en primera instancia. En segunda instancia, necesitamos hacer, necesitamos hacer la forma de indicarle dónde se van realmente a almacenar los datos, ¿cierto? Para ello, bueno, eso lo vemos ahorita en el otro video, para que no me quede muy largo.